nombre es Michelle Ibarra y junto a mi grupo vamos a presentar este webinar donde hablaremos acerca de la programación dinámica. Para empezar, ¿qué es la programación dinámica? En sí es una técnica de diseños de algoritmos que se utilizan para resolver problemas complejos, descomponiéndolos en subproblemas más simples, es decir, de un gran problema, convertirlo en subproblemas con subsoluciones que están intercaladas entre sí. Esta técnica es especialmente útil para problemas de optimización, donde los mismos subproblemas se repiten varias veces. En ejemplos cotidianos tenemos lo que es la serie de Fibonacci y el ejemplo de la mochila. El Fibonacci es un ejemplo clásico donde la programación dinámica puede reducir el tiempo de ejecución de una solución recursiva exponencial a una solución lineal. Como tenemos aquí, podemos ver la serie Fibonacci 6, que se divide en 5 en 4, de 5 se divide en 4 a 3, en 4 se divide de 3 en 2 y así sucesivamente. En cambio, en el ejemplo de la mochila tenemos lo siguiente, que es un problema que implica determinar la combinación óptima de los elementos con diferentes pesos y valores para maximizar el valor total sin exceder el peso mínimo, el peso máximo. En este ejemplo tenemos una mochila de 15 kilos, donde tenemos que elegir unos diferentes bloques donde podamos tener el peso adecuado de la mochila sin sobrepasar el peso ni el valor. La programación dinámica se utiliza para construir una tabla que contiene las soluciones a subproblemas de menor capacidad y peso, como vimos en el ejemplo de la mochila. Los tipos de programación dinámica tenemos dos, que es la programación dinámica de memorización y la programación dinámica de tabulación. En la memorización tenemos que es un método que implica almacenar las soluciones a los subproblemas en una estructura de datos, que generalmente puede ser un diccionario o una matriz, y que a medida que se van a calcular por primera vez. En sí tenemos lo que son las ventajas y desventajas. Una ventaja puede ser que es eficiente en términos de espacio, ya que solo se almacenan las soluciones necesarias para esto. En cambio, las desventajas tenemos que puede ser complicado de implementar la tabulación, que es la siguiente que vamos a ver. En este, el enfoque se construye en una tabla para almacenar soluciones de todos los subproblemas de manera iterativa, comenzando desde lo más pequeño hasta el problema original, es decir, del subproblema al gran problema. Una ventaja que puede ser que es evitar la sobrecarga de llamadas recursivas y es fácil de implementar. En cambio, una desventaja es que puede requerir más espacio de memoria si la tabla contiene muchos datos y si es muy grande. La aplicación, en esto vamos a poner un ejemplo que sería el problema del camino en una matriz. El problema nos dice que debemos considerar una matriz de M por NM, donde se debe encontrar el número de maneras de llegar a la esquina superior izquierda, que sería 0, 0, hasta la esquina inferior derecha, que nos da como condición que sería M-1 y N-1, y solo puede moverse hacia la derecha o hacia abajo. Lo primero que hacemos es definir el subproblema. Definimos las variables I, J como el número de maneras de llegar a la celda. Para resolver el problema original, que nos comentan que es M-1 y N-1. Lo segundo sería la relación de la recurrencia. Aquí tenemos que describir cómo construir la solución de un problema a partir de las soluciones de los subproblemas. Entonces tenemos que IJ es igual a I-1, J más I, J-1. Esto se debe a que para llegar a la celda IJ puede venir desde la celda de arriba, o sea, I-1J, o desde la celda de la izquierda, que sería I, J-1. La tercera sería la condición de base, que si estás en la primera fila o en la primera columna, solo hay una manera de llegar, que será moviéndose únicamente hacia la izquierda para la primera fila o hacia abajo para la primera columna. Es decir, que 0, J es 1 para todo J y I, 0 es 1 para todo I. Y por último tenemos la construcción de la solución, que con las condiciones de base de la relación de recurrencia puedes calcular el número de caminos para cada celda en la matriz de manera iterativa, comenzando desde 0, 0 hasta la condición que nos da que es M-1, N-1. Y la visualización, tenemos una matriz de orden 3×3 donde tenemos que se inicia desde 0, 0 y termina donde M-1 y N-1, que sería 2, 2. Entonces, al momento de realizar la matriz tenemos que nos da lo siguiente. La primera fila, 1, 1, 1. La segunda fila, 1, 2, 3. Y la tercera fila, 1, 3, 6. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el valor de 2, 2 es 6.
lo que significa que hay 6 maneras de llegar desde 0, 0, es decir, 1, hasta 2, 2, que sería 6. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ahora sí, empecemos con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué problemas se pueden resolver eficientemente utilizando la programación dinámica? Hola Michelle, respondiendo a tu pregunta, se me vino a la mente el problema de la ruta mayor en una suma de una matriz. Este problema, dado una matriz de números enteros, el objetivo es encontrar la suma máxima posible de una ruta desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. En este problema solo nos permite movernos hacia abajo, hacia la derecha o hacia la diagonal inferior derecha. Entonces, para este ejemplo tenemos una matriz de 3 por 3, en los cuales contiene números del 1 al 9. Para resolver el problema de la ruta mayor, podríamos tomar el 1, el 2, el 3, el 6 y el 9. Esto nos dará una suma total de 21. El problema muestra cómo la programación dinámica puede optimizar la resolución al almacenar y reutilizar los resultados parciales, evitando los cálculos redundantes. Esto es lo que puedo acotar. Listo, muchas gracias, Lili. Sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero acotar también que dentro de los problemas de la programación dinámica, también podemos mencionar el problema de la escalera. ¿En qué consiste este problema? Bueno, consiste en, dado los números de escalones, determinar de cuántas maneras diferentes se puede llegar al tope. Es decir, por ejemplo, en cada paso se puede avanzar de un escalón o de 2 escalones. Listo, Fernando, muchas gracias por tu participación. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede evaluar la eficiencia de un algoritmo en programación dinámica? Hola Michelle, la eficiencia de un algoritmo en programación dinámica se puede evaluar típicamente en términos de tiempo de ejecución y uso de memoria. En cuanto al tiempo de ejecución, se analiza la cantidad de operaciones necesarias para resolver el problema, buscando una reducción significativa de operaciones redundantes. Y respecto al uso de memoria, se considera la cantidad de memoria utilizada para almacenar soluciones intermedias de subproblemas, con el objetivo de optimizar este recurso para evitar excesos que pueden llevar a problemas de eficiencia de espacio. Listo, muchísimas gracias, Alejandra. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se elige entre el enfoque de tabulación y el enfoque de memorización en lo que es programación dinámica? Bueno, un saludo a todos. Para tomar una decisión, hay que considerar varios factores claves, perdón. Primero, la estructura del problema. Si este problema tiene una recursividad natural, el enfoque de memorización top-down puede ser más intuitivo. Este enfoque utiliza recursión y guarda los resultados de los subproblemas para evitar cálculos repetidos. En cambio, si la estructura del problema va más a una iteración directa, pues el enfoque de tabulación bottom-up es más adecuado. Este enfoque construye una tabla de soluciones, comenzando por los casos base y avanzando hasta el caso principal, utilizando los bucles. También se debe tomar en cuenta el factor eficiencia y complejidad. En esto hay que tener en cuenta la memoria y el espacio. La memorización top-down puede consumir más memoria debido al almacenamiento de resultados en una estructura auxiliar. En cambio, la tabulación bottom-up usa una tabla que se llena iterativamente, generalmente siendo más eficiente en uso de memoria. En el tema de tiempo de ejecución, la tabulación bottom-up puede ser más rápida, ya que evita las sobrecargas de las llamadas recursivas. Sin embargo, la memorización top-down puede ser más rápida para problemas donde muchas subllamadas repetitivas se almacenan y reutilizan eficientemente. Y por último, la facilidad de implementación y mantenimiento. La claridad del código. Aquí la memorización top-down puede resultar en un código más claro y fácil de seguir usando cuando el problema tiene estructura recursiva. Y la depuración o el mantenimiento, pues la tabulación siendo iterativa puede ser más fácil de depurar y mantener en algunos casos. Listo, muchísimas gracias, Milton, por tu intervención. Veamos, tenemos una pregunta en el chat. Hola, Carlos. A ver, tu pregunta es, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas en la programación dinámica? Bueno, chicos, ¿quién le puede responder esta pregunta a Carlos? Bueno, sí. La programación dinámica tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversas disciplinas, en las que podemos citar las siguientes.
por ejemplo, en la optimización de redes, en la bioinformática, en economía y finanzas, en la robótica, en los videojuegos y en la investigación operativa y ciencia de la gestión. Eso es lo que puedo dar a la respuesta de Carlos. Me gustaría a mí un poco añadir algunos detalles para que tengamos una mejor comprensión de las aplicaciones que acaba de decir Fernando en su muy buena participación. Pues en la bioinformática se utilizan la programación dinámica para encontrar las mejores coincidencias entre secuencias de ADN o proteínas. En el tema de economías, la programación dinámica ayuda a maximizar el retorno esperado mientras se minimiza el riesgo, lo cual es fundamental para la gestión financiera. Y también podría yo decir como un ejemplo en logística y gestión de proyectos. El problema de la mochila, por ejemplo, se utiliza en logística para optimizar la carga de camiones y en la gestión de proyectos para asignar recursos de una manera más eficiente. Perfecto, muchísimas gracias Fernando, Milton, Liliana, Ana, Carlos por estar en este webinar. Muchas gracias también, Michelle, por tu exposición.